No siempre sabía dónde estaba o qué estaba haciendo. A veces quedaba atrapado en su propia mente, o una de sus 24 personalidades tomaba el control. Sí, como guión de película. Esta es la historia de un hombre con decenas de personalidades, que quería hacer un sacrificio humano para despertar a una bestia que podía protegerlos a todos, o al menos, con eso se defendió. Bienvenidos a Trascender, donde el temor por llevarte a terrenos desconocidos o poco explorados desaparece. Nacido el día de San Valentín, en 1955 en Miami Beach, Florida, William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, no tuvo una infancia normal. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, y el alcoholismo, sobre todo de su progenitor, hicieron que el pequeño se sintiese continuamente desprotegido. El primer suceso que lo marcó fue justo la muerte de su padre. Esto ocurrió cuando tenía apenas 3 años. Primero su padre intentó suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky, sin tener éxito. Meses más tarde, se quitó la vida envenenándose con monóxido de carbono. Aquella fue la primera brecha en la mente de Billy. Para 1963, su madre rehizo su vida de la mano de Chalmer, su segundo marido, un pederasta que abusó sexualmente de Billy. Durante el tiempo que convivió con su padrastro en Lancaster, Ohio, el niño sufrió múltiples violaciones y torturas. Fue enterrado vivo, colgado de los pies y sus dedos, hasta que finalmente la madre se separó y un tribunal lo condenó a la cárcel separándolo para siempre de la vida de Billy. Para entonces, el pequeño ya sufría de trastorno múltiple de personalidad, actualmente denominado trastorno de identidad disasociativo. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y los malos tratos. Era una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. El primero en aparecer fue David, de 8 años, muy sensible, y el que llamó el guardián de dolor. Después llegó Christine con 3 años, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. El sordo del show, con 4 años, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron con Billy a partir de los 5 años. Poco o nada se sabe de su infancia y adolescencia, salvo que a medida que nacían los distintos personajes, el yo principal mermaba terreno, y también memoria. No recordaba con quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales. Este no fue un Ted Bundy cualquiera. A finales de los años 70, Billy Milligan fue acusado de varios crímenes, incluyendo asesinato y la violación de 3 mujeres. Tras ser capturado, él mismo aseguraba que no lo recordaba. Alegó en su defensa que tenía personalidades múltiples, y al final fue absuelto por Ration Insanity, básicamente porque estaba loco y no sabía lo que hacía. Algunos creen que no es posible tener personalidades múltiples, pero otros aseguran que un momento traumático puede provocar una ruptura en la mente y crear una nueva persona para proteger al original de las consecuencias. El problema es que ese original pierde el control de su cuerpo y en ocasiones ni siquiera sabe lo que sus otras personalidades hacen. Tras su captura, una de las supervivientes le dijo a la policía que Billy hablaba con un acento alemán. Otra más dijo que su atacante se comportaba de forma muy amable con ella, y otras personas reportaron que, de vez en cuando, Billy se comportaba de forma inocente, casi como si fuera un niño. Durante la investigación se encontró que Billy no solo era Billy, que también era Regan, Arthur, Adelana, Christine y otras 19 personas más, distintas edades, géneros, nacionalidades, y fue la primera persona en la historia de Estados Unidos en tener éxito usando la defensa de personalidades múltiples para liberarse de la condena por sus crímenes. Billy tenía acentos, se movía y se comportaba de formas diferentes. De acuerdo con los expertos, fueron las personalidades de Regan y Adelana quienes cometieron todos los crímenes. Los expertos determinaron que Billy no era responsable de lo que el resto de sus personalidades hacían. La policía que lo arrestó después del tercer crimen incluso dijo: "No podría decirte qué estaba pasando, pero era como si estuviese hablando con personas diferentes al mismo tiempo". Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy secó alguna de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Billy Milligan y 23 personalidades más. Y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, lo que no pueden falsearse son sus síntomas. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación.
Fue en 1991 que Billy fue dado de alta por una supuesta fusión de personalidades y absuelto por sus crímenes. Se dice que después se mudó a California para dedicarse al cine y finalmente perdió la batalla contra el cáncer y murió en un asilo de ancianos en 2014. Las personalidades de Billy Milligan fueron clasificadas con apoyo de sus defensores, Gary y Judith, respaldando con ellos su defensa, declarándolo con trastorno mental para que fuese trasladado a un hospital psiquiátrico. Entre estos hospitales tenemos el Lunatic Asylum, en donde se describieron las personalidades de la siguiente forma: los 10, o personalidades pasivas en la mente de Billy. El propio Billy, de 26 años, la personalidad principal que se encontraba fragmentada. Rage, de 23 años, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos pero que no sabía de las violaciones. Arthur, de 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y el que acudía a Billy cuando requería el pensamiento intelectual. Allen, de 18 años, un estafador, manipulador, hipócrita, agnóstico, escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba en el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Tommy, de 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre, y a veces se le confundía con Allen. Danny, de 14 años, sufría antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chalmers lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. David, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Tenía mucha sensibilidad. Christine, de 3 años. La niña tenía dislexia. Le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Reagan tenía un vínculo muy especial con ella. Christopher, de 13 años. Era la hermana de Christine, obediente pero problemático. Tocaba la armónica. Adelana, de 19 años, lesbiana, tímida y solitaria. Escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones, sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter ego. Con la ayuda de David Call se logró describir a las siguientes personalidades, quienes fueron clasificadas como los indeseables. Philip, de 20 años, conocido como el matón. Tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometió los delitos menores. Kevin, de 20 años, un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. Walter, de 22 años, era un australiano, cazador de caza mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. Abril, de 19, conocida como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Reagan para que lo hiciese. Samuel, de 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba madera. Mark, de 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada, a menos que alguien se lo dijese. Steve, de 21, era el impostor, imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Lee, de 20 años, cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba por la consecuencia de sus actos. Jason, de 13, sufría de reacciones histéricas y rabietas. Robert, de 17 años, también llamado Bobby, era un soñador, que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Shaw, de 4 años, conocido como el sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza. Martin, de 19 años, era un snob de Nueva York, que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una florería, donde tuvo una relación homosexual con un cliente. El maestro, de 26 años, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba él mismo como "yo soy Billy" en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personalidades. Si bien podemos tener opiniones encontradas con respecto al caso, es importante conocer que las enfermedades mentales existen, aunque estas no parezcan relevantes en un principio. Quizá muchas de ellas no tengan la base para hacer la historia de una buena película hollywoodense. Sin embargo, es importante ubicarlas, diagnosticarlas y tratarlas. El trastorno disasociativo de la identidad se caracteriza por la presencia de 2 o más personalidades distintas. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. Las personas pueden sufrir comportamiento, automutilación, comportamiento autodescriptivo o impulsividad, estado de ánimo, altibajos emocionales, ansiedad o sensación de desconexión con uno mismo. Psicológicos, depresión, escena retrospectiva o estado alterado de conciencia,
también comunes, amnesia o laguna mental. Estos datos son con fines informativos únicamente. Consulta a la autoridad médica local para recibir más consejos. Me despido, no sin antes recordarte que esto es Trascender. Si el video te gustó, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo video. Hasta pronto.